Bien, me llamo Alex Martín Escrivá, pertenezco a la Universidad de Salamanca, al Departamento de Lengua Española. Mi cargo en la actualidad es profesor titular de universidad, lo que vendría a ser maître de conférence. El título de mi tesis fue La recepción de la novela negra catalana y estudié concretamente tres autores en catalán de género negro, uno que se llamaba Rafael Tassis, Manuel de Pedrolo y Jaume Fuster. El año en que defendí la tesis fue el año 2010 eh, y mi director fue el profesor de Castellón, Adolf Piquer Vidal. Muy bien. Y entonces, esta tesis, este doctorado, fue el resultado de una trayectoria, digamos, tradicional. Cursaste estudios de literatura o de filología hispánica y luego empezaste la investigación como joven doctorando, ¿o fue más bien fruto de una trayectoria singular, de menos académica, digamos? No, puede decirse que mi trayectoria como fue una trayectoria convencional de estudiante que cursó, yo cursé filología hispánica y filología románica. Empecé estudiando en la Universidad de Barcelona y luego completé mis estudios en la Universidad de Salamanca. Y por aquel entonces en la Universidad de Salamanca realizábamos cursos de doctorado. Es decir, eran unos cursos en los que eran orientativos para ayudar al estudiante a elegir o a orientar posibles vías de conocimiento. Es decir, por ejemplo, cursamos pues, desde estudios de lingüística, estudios literarios, estudios comparatistas, por ejemplo, algunos cursos sobre el relato y el cuento. Eso venía muy bien para abrir posibles vías de investigación. Lo que ocurre es que yo tenía, desde los inicios de los cursos de doctorado, yo tenía muy claro que quería estudiar novela, quería estudiar la novela contemporánea y inicialmente es verdad que tuve un momento en el que quise cursar estudios de literatura medieval porque me gustaba mucho la tradición trovadoresca, pero luego enseguida acabé decantándome por los estudios de literatura contemporánea, literatura actual y entonces pues la novela negra era un tipo de literatura que me llamaba poderosamente la atención porque había visto películas de cine negro que me gustaban y decidí pues emprender los estudios de doctorado enfocados hacia el polar, hacia la literatura policíaca. Y desde entonces pues ya me he dedicado a esta línea de investigación. Y en aquel entonces, además, la literatura negra o las ficciones negras no eran tan legítimas como lo son hoy en día en el campo académico. Y entonces, pues, Sí, te atreviste, ¿no? a sí. lanzarte, ¿no? en esa línea de investigación. Sí, la verdad es que la literatura policíaca aún hoy podemos decir que sufre un una cierta, ciertos matices peyorativos en el mundo académico, ¿no? Es decir, no se enseña en todas las universidades, no, los alumnos no pueden cursar asignaturas de novela negra, ni de novela policíaca, ni tampoco de literatura popular en general. Es decir, en España es muy raro ver una asignatura de literatura de terror o de ciencia ficción, es muy extraño, ¿no? Entonces, pues aquí tuve como fuente de inspiración al profesor Georges Tigas de la Universidad de Grenoble, con quien había compartido, yo fui lector de catalán en la Universidad de Grenoble, y él fue uno de los introductores en Francia de la literatura policíaca, Ujú. concretamente la figura de Manuel Vázquez Montalbán. Y vi que en España pues también había una falta de tradición, una falta de investigación de este tipo de estudios y me pareció que era una manera de abrir camino, de intentar introducir este tipo de paraliteratura en la universidad. Claro, además había digamos, un doble camino que en catalán tampoco se había estudiado prácticamente nada. Y entre el género, que era prácticamente virgen, y la novela negra en catalán, que tampoco se había prácticamente publicado nada, pues encontré un camino inédito, un camino que nadie había trabajado, y salió una tesis, pues sí, una tesis que en aquel momento llamó mucho la atención porque no era habitual trabajar sobre novela policíaca, ¿no? Ahora, hoy en día, claro, 15 años después,
Es verdad que los estudios de novela negra están mucho más asentados, mucho más consolidados y hay muchos más doctorandos trabajando sobre el tema, pero es verdad que fuimos un poco pues, los pioneros también en introducir este tipo de materia en la universidad con el profesor Javier Sánchez Zapatero, que en el año 2005 creamos el primer congreso de novela y cine negro en la Universidad de Salamanca. Es decir, la respuesta es sí, la respuesta es que realmente en aquel momento era muy raro trabajar sobre Polar en España. Ujú. Muy extraño. Y precisamente en relación con lo que estás diciendo, a la hora de elegir entre literatura medieval y literatura policíaca, ¿hubo algún elemento desencadenante? O sea, que te permitió elegir esa vía un poco menos convencional, casi revolucionaria en aquel entonces. Sí, yo tenía en la cabeza, en aquel momento tenía en la cabeza como dos grandes arquetipos, ¿no? Por un lado, el caballero medieval, que para mí fue un personaje que me acompañó a lo largo de mi adolescencia, ¿no? Siempre que veía un caballero medieval, las historias de Perceval o toda la tradición artúrica, para mí era un personaje que yo había leído literatura gracias a esos personajes, ¿no? Pero luego el detective privado me di cuenta que poco a poco me llevaba, me conducía a los mismos principios éticos, ¿no? Es decir, la única diferencia es que el detective pues era un personaje adaptado a la modernidad, ¿no? Y poco a poco, pues es verdad que yo con el profesor que trabajé, con Adolf Piquer Vidal, era especialista en literatura contemporánea. Y eso pues hizo decantar un poco la balanza y al final me acabé dedicando a los estudios, digamos, policíacos, porque para su campo de especialidad era mucho más cómodo que yo me dedicara a ello, ¿no? Pero tengo en mente no abandonar o retomar en algún momento los estudios medievales porque me interesan y de hecho me gustaría escribir un libro sobre la evolución del héroe y del antihéroe en la literatura, ¿no? Es decir, de cómo el detective privado no deja de ser un caballero medieval que ha evolucionado a lo largo de los tiempos, pero con los mismos principios, las mismas conductas y las mismas intenciones, ¿no? Y fue por eso que finalmente me decanté por estudiar novela policíaca. ¿Y en tu tesis qué quisiste mostrar o demostrar? Precisamente teniendo en mente este punto de partida, ese interés que tienes por la figura del caballero andante, o sea, Mm. los modelos de la literatura medieval, Bueno, cómo fue construiste tu fascinante, problemática? sí, fue fascinante porque realmente me encontré con un campo completamente virgen, a trabajar, ¿no? Es decir, mi intención era trabajar primero un solo autor, que era Jaume Fuster. Jaume Fuster escribió novela negra, claro, porque es verdad que los alumnos no tienen por qué saber quién es, pero fue un escritor catalán que escribió novela policíaca negra en los años 70 y 80. En principio, mi tesis iba enfocada solo a este escritor, que fue uno de los pioneros de escribir en catalán novela policíaca, junto con Manuel Vázquez Montalbán, que puede considerarse que fueron dos autores que fueron un poco los pioneros de la modernidad del género. Lo que poco a poco me fui encontrando que para estudiar Jean Fuster me veía como obligado a retomar o a entender los principios del género. Y los principios del género me llevaban directamente a estudiar, como he dicho antes, dos autores, uno en los años 50 y uno en los años 60, que eran Rafael Tasis y Manuel de Pedrolo. Que eran dos autores que tenían mucha relación con Jaume Fuster, que generacionalmente tenían puntos en común, que los tres habían de alguna manera reivindicado el género cada uno en su época, que había homenajes e intertextualidades entre ellos. Y claro, y me encontré con una especie de material que se me fue un poco de las manos, ¿no? Porque realmente para estudiar un autor me di cuenta que tenía que explicar los otros dos, ¿no? Y encontré cartas, encontré documentación, encontré mucha documentación inédita en las bibliotecas sobre estos escritores que no se había hablado, que no se había escrito, y fue una tesis pues realmente muy innovadora en su momento, porque no se había, hice un poco el trabajo de detective privado, ¿no? Es decir, no se había hablado de este tipo de autores, no se había analizado sus textos, no se había hablado de la repercusión y tampoco de la relación intergeneracional que habían tenido ellos tres, ¿no?
Eso me supuso incorporar material inédito, incorporar una serie de textos que no se habían publicado y que encontré también en las bibliotecas y en casa de los familiares, y mi tesis acabó teniendo casi 1000 páginas. Mm, Es decir, ahora no hay que hacer tesis de 1000 páginas, claro, ¿de acuerdo? es Eso es un muy volumen importante. enorme, ¿no? Es un volumen enorme, fue una tesis muy grande, pero ahora es verdad que hay que intentar hacer tesis más ágiles, con menos páginas y centrar mucho el campo de estudio y de investigación, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento, pues claro, me encontré con muchísimo material inédito que tuve bueno, que tuve que mostrarlo, que tuve que Mm. estudiarlo y que tuve que analizarlo, ¿no? O sea, que es digamos, la doble problemática que por una parte efectivamente tienes que sacar a la luz algo totalmente nuevo y al mismo tiempo limitarte porque como dices, una tesis si llega a 1000 páginas no la puedes publicar y es muy difícil navegar por una tesis de 1000 páginas. Y eso tiene que ver precisamente con la pregunta que te quería hacer. ¿Qué dificultades tuviste a la hora de, o sea, de elaborar esa reflexión sobre un tema inédito? Dificultades de todo tipo, a nivel reflexivo, a nivel logístico, a nivel práctico, porque cualquier estudiante, cualquier doctorando, en algún momento, pues se enfrenta con problemas, con dificultades de algún tipo. Es muy importante centrar el punto de mira, centrarlo y tener un objetivo muy claro, ¿no? Es decir, lo peor que le puede pasar, creo, a un tesinando, a un doctorando, es dispersarse, ¿no? Crear un cierto, es decir, no centrar la materia de estudio y empezar a querer incorporar muchos elementos en su tesis, ¿no? Lo importante de una tesis doctoral es fijar un objetivo, plantear una hipótesis y un objetivo muy claro, ¿no? Ese es seguramente el triunfo de una tesis, ¿no? Es decir, saber que ni es un trabajo definitivo, es un trabajo en el que vas a seguir revisando, reelaborando al cabo de los años, saber que tiene que tener un corpus limitado, eso también creo que es muy importante, y a partir de ahí, pues saber también pues, que tiene que tener una extensión concreta, ¿no? Es decir, una extensión que a veces con 300 páginas es suficiente para escribir una tesis doctoral, ¿no? Si esas cuestiones están claras, evitar la dispersión, centrar mucho el campo de estudio y elaborar una hipótesis, pienso que el trabajo del doctorando ya va muy bien enfocado, ¿no? Luego hay una parte muy importante en una tesis doctoral que yo siempre considero que una tesis doctoral es un trabajo de equipo. ¿Eh? Es decir, el doctorando es fundamental porque es quien va a escribir la tesis, pero es muy importante el papel del director de tesis, ¿no? Que muchas veces, pues yo creo que un director de tesis tiene que estar implicado en el trabajo de su doctorando, de hacer un seguimiento exhaustivo, acompañarle en los momentos más complejos, porque la tesis no solamente es un proceso de sufrimiento académico, sino también de sufrimiento existencial en algunos momentos en los que el doctorando tiene que estar preparado. Y todas esas cuestiones son muy importantes, tener un apoyo de un doctor o de un profesor o de un orientador que te va precisamente ayudando en todas esas cuestiones, ¿no? Si el campo está claro y hay un buen director y hay un buen objetivo, en principio, pues es un trabajo llevadero, ¿no? Que no debería ser traumático para nada, ¿no? El problema muchas veces es diferenciar la información primaria de la secundaria, muchas veces no perderte en informaciones excesivas, no entrar en digresiones absurdas, ¿no? Y por lo tanto tener el enfoque y el punto de mira muy claro a la hora de trabajar, que el director también está para esas cuestiones, ¿no? Y no desanimarse también, porque es verdad que en el proceso de elaboración de una tesis, pues hay algún momento de cierta desesperanza, ¿no? Es decir, hay momentos que, bueno, que no son fáciles y hay que saber en esos momentos, intentar estar lo más animado posible, intentar saber que es una carrera de fondo, ¿no? Al final la tesis es como una maratón, ¿no? Empiezas corriendo con muchas ganas,
pero luego hay que correr 42 kilómetros, 195 metros, ¿no? Y digo los 195 metros porque yo nunca he corrido una maratón, pero dicen que los 195 metros son muy importantes, ¿no? Porque es verdad, es una carrera de fondo, es una carrera de años en las que hay que estar preparado física y mentalmente, ¿no? Y eso es importante saberlo antes de que un doctorando empiece un trabajo de esta envergadura, ¿no? Porque es un trabajo serio, es un trabajo de madurez, es un trabajo de rigor intelectual y por lo tanto, pues hay que estar preparado. Entonces, para ti esa maratón, esa carrera de fondo, ¿fue traumática o estimulante? Más estimulante Para, que traumática, ahora con la distancia no, de algunos años. para mí fue muy estimulante. Yo no recuerdo, yo recuerdo la tesis como un periodo difícil, con algunos momentos complicados, con algunos momentos, pero la recuerdo con mucha satisfacción, ¿no? Recuerdo que sobre todo hay un elemento que es muy importante que quizá no le he mencionado y debería mencionarlo, y es que todo doctorando o tiene que trabajar sobre un tema que le apasione. Claro. ¿Vale? Ese es un elemento que no he mencionado antes y que creo que es fundamental. Trabajar sobre alguna cuestión, sobre algún autor, sobre alguna temática, sea cinematográfica, literaria, que le apasione, que le guste, que realmente disfrute con ello, ¿no? En el momento que hay pasión sobre un tema, es muy difícil abandonarlo, porque precisamente la fuente de conocimiento y el avanzar y el madurar te hace que cada vez te apasione más y cada vez conozcas más cuestiones y por lo tanto eso también te lleva a tirar adelante. Yo no tengo sensación con el paso de los años de que haya sido un trabajo de sufrimiento todo y que me costó, pero no, pero estoy muy orgulloso de haberlo llevado a cabo y sé que todo el mundo no sirve para realizar una tesis doctoral, ¿eh? Eso también con los años he aprendido que hay que tener mucha fuerza de voluntad, que hay que tener mucha constancia y que hay que estar preparado, como he dicho antes, ¿no? Hay que estar preparado para física y mentalmente para llevarlo. Pero luego lo disfruté mucho, lo he disfrutado mucho, estoy muy orgulloso. Creo que es de los trabajos, diría que es el trabajo del que estoy más orgulloso de todo lo que he hecho. Y bueno, en una aventura como la de la tesis es fundamental también ser rodeado. Está el director, desde luego la directora, están también los compañeros, están los amigos, está la familia. Si tuvieras que darle las gracias a alguien específicamente, o a varias personas a lo mejor, pues ¿a quién podrías mencionar? Bueno, al entorno más íntimo, ¿no? Yo creo que es en el que es verdad que inevitablemente abandonas un poco tu vida social, ¿no? Es decir, de alguna forma dedicas muchas horas a un trabajo de investigación y eso evidentemente comporta quizá una cierta mm, actividad social que te gustaría tener, pero que no hay que olvidar. Eso también es una parte muy importante. Yo creo que el trabajo muchas veces, la tesis tiene un poco de obsesión en algunas ocasiones. Hay que intentar controlar ese proceso de obsesión, ¿no? Ajá. Trabajar con entusiasmo, trabajar con energía. Pero no olvidar nunca jamás que muchas veces algún doctorando hemos cometido ese error en el que me incluyo, no olvidar tu vida personal, no olvidar tu vida familiar, tu vida social, ¿no? Porque eso ayuda precisamente a que luego tu rendimiento sea más óptimo, ¿no? Precisamente, es decir, un trabajo en el que hay que dedicarle 8 horas diarias, ¿no? Como un trabajo laboral, pero siempre y cuando intentar alternar con, bueno, pues con tu vida, ¿no? Porque no hay que olvidar que este trabajo dura un tiempo y luego, pues evidentemente, tu vida se retoma con ya una vida profesional y hay que saber compaginar, que a veces es difícil, ¿no? Porque estar en casa delante de un ordenador, a veces las horas de una oficina son las que son, pero en casa muchas veces, pues las horas son infinitas, ¿no? Pero no, hay que saber apagar el ordenador y salir también y compaginar, ¿no? Porque si no el trabajo se convierte en algo obsesivo que no recomiendo para nada, ¿no?
Y aparte de digamos, del círculo doméstico, familiar o personal en el campo académico, ¿te ayudó alguna persona específica, aparte de tu director, algún profesor, algún compañero, otro doctorando a lo mejor? Mm. Bueno, yo, aparte de la aportación de mi director, de Adolf Piquer Vidal, yo tuve la suerte de toparme con un catedrático de teoría de la literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se llamaba Enric Suyà, ahora ya está jubilado, pero fue un profesor que me ayudó mucho a entender que mi tesis doctoral no podía ser una enciclopedia, a que mi tesis doctoral no podía ser un trabajo definitivo y que pasaría a la eternidad. De que mi tesis doctoral era un trabajo académico en el que jamás abandonaría, en el que siempre retomaría a lo largo de los años y que tenía que centrar muy bien el objeto de estudio y Ujú. que no tenía que dispersarme y que las flores y y los árboles del bosque no me tenían que entretener en mi camino. Es decir, que tenía que tener un camino fijo, recto, uniforme y saber acabar a tiempo, ¿no? Y aquel consejo me ayudó mucho a, a no entretenerme innecesariamente, a no dispersarme de forma inútil, ¿no? Y me vino muy bien aquel consejo para ser muy práctico, ¿no? Un alumno de doctorado tiene que saber también, cuando elabora su tesis, ser práctico. La practicidad es una gran virtud también, ¿no? Ujú. Saber elaborar un discurso con cierta fluidez. Otro gran consejo que a mí me facilitó mucho la elaboración de mi tesis doctoral es escribir. No pasarme un año leyendo, ir escribiendo. Aun porque la escritura es un proceso constante de reelaboración, ir escribiendo, porque ir escribiendo te va animando, vas escribiendo páginas y vas teniendo poco a poco, ya vas teniendo algunos capítulos escritos, es decir, no estar yo nunca aconsejo a mis doctorandos estar un año, 2 años leyendo sin escribir nada. Hay que ir escribiendo, hay que ir intentando elaborar capítulos y eso evidentemente anima mucho luego a tener un pequeño material escrito, ¿no? Y luego me ayudó evidentemente mi colega Javier Sánchez Zapatero, con quien realizamos la tesis conjuntamente, ahora catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de Salamanca, que el apoyo moral de otro doctorando, elaborando los dos la tesis doctoral, pues nos animamos mucho el uno al otro, ¿no? Y nos vino muy bien, pues eso, ¿no? Muchas veces, pues coger fuerzas de donde no las hay, pues a veces quedar para tomar algo, para seguir hablando de nuestras tesis y luego para leernos las tesis también, porque es muy importante que además de tu director de tesis, pues tengas un amigo, un compañero, alguien en la universidad, pues que te pueda leer la tesis y que te pueda también dar su opinión, ¿no? Es decir, tener una base de lectores siempre es bueno, ¿no? Sí, y de esa colaboración, supongo, y de esa solidaridad, ¿no?, entre doctorandos, nació también, supongo, el proyecto de ese congreso del que hablaste al principio de la entrevista de Congreso de Novela Negra y Cine Negro, ¿no? ¿Nos puedes hablar un Sí. poco de esa iniciativa? ¿De Sí, cómo nació? precisamente esa iniciativa nace de nuestro momento que fuimos doctorandos de la Universidad de Salamanca, en la cual pues los dos estábamos realizando una tesis doctoral y nos dimos cuenta de que a los dos nos gustaba mucho la novela negra, ¿no? Al final la tesis de Javier Sánchez Zapatero tenía que ver más con la memoria histórica, pero había muchos puntos en los cuales encontrábamos textos que utilizaban elementos del género policíaco, ¿no? Y yo hacía una tesis propiamente de novela policíaca y dijimos, hombre, pues podríamos, ya que nos enseña la novela policíaca en la universidad, ya que no hay ninguna universidad española que enseñe la novela policíaca, ¿por qué no organizamos un pequeño seminario de novela negra en la universidad mientras estamos elaborando la tesis? Y lo hicimos, planteamos la elaboración de un congreso que en principio iba a ser un congreso y no se iba a hacer ninguno más, o sea, no teníamos ninguna intención de continuidad. Lo que ocurrió es que en aquel momento existía en España algo que se llamaban los créditos de libre elección. Y los créditos de libre elección eran unos créditos que podían cursar los alumnos
que no tenían nada que ver con los créditos de licenciatura. Es decir, dentro de esos créditos de licenciatura había 15 créditos que tú podías cursar cualquier curso, cualquier asignatura en otra facultad que no fuera filología, que eran como unos créditos complementarios. Y ese Ujú, congreso conseguimos que fuera ofertable para los alumnos y los alumnos que se quisieran matricular, pues podían matricularse. Nosotros no teníamos ninguna expectativa de que se fuera a matricular ningún alumno. Es más, pensamos, bueno, pues si se matriculan 15 o 20 alumnos, es un éxito, ¿no? ujú. Y lo que ocurrió es que se matricularon 200 alumnos. Fue un Y eso exitazo, ¿no? Y eso fue un éxito en el que nosotros no contábamos, que Ujú. nosotros no esperábamos, y fue un poco pues algo que nos superó, ¿no? Nos superó. Éramos dos estudiantes, dos doctorandos, y no supimos cómo reaccionar delante de aquella magnitud de un evento que nos sobrepasó, de un evento que superó cualquier expectativa y que fue un evento pues que llamó la atención a toda la universidad porque realmente no esperábamos ni nosotros mismos lo que ocurrió. Y lo que conllevó fue, además del éxito de aquella edición, en la que vinieron muchísimos escritores, directores de cine, profesores especialistas de Polar, de género negro y policiaco, lo que conllevó es que lo continuáramos hasta la edición número 20, ¿no? Y durante 20 años organizamos un congreso que fue un gran éxito de alumnos, de doctorandos, de profesores de universidad y que tuvimos que abandonar al cabo de 20 ediciones por agotamiento de falta muchas veces quizá de, bueno, de tener un equipo mayor, a veces un poco más de respaldo institucional, sobre todo por parte del Ayuntamiento de Salamanca, pero que realmente abandonamos porque fue un formato que funcionó durante 20 años de una manera exitosa y seguramente será el gran proyecto de nuestras vidas, ¿no? Porque académico sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, un proyecto que combinó la literatura y el cine. Es decir, que aparte de la tesis se puede trabajar también simultáneamente en otros proyectos, como hicimos nosotros. Y bueno, y es importante también, si se puede, juntarte con doctorandos que tengan líneas temáticas con las tuyas, a intentar realizar proyectos, ir a algunos congresos, si se puede, publicar algunos artículos, porque todo ello también, aparte de experiencia, también complementa el currículum, ¿no? Y es importante, tanto en España como en Francia, pues tener la mayor formación posible, ¿no? Es decir, Desde que luego. también está bien salir de tu casa, de tu zona de confort y ir a congresos y ver un poco cómo funcionan las comunicaciones en Francia, ver un poco también relacionarte con otros profesores, con otros doctorandos, ¿no? Eso es importante también hacerlo durante el proceso de elaboración de la tesis, ¿no? ¿Y cuáles son las especificidades del sistema doctoral español? Porque tú conoces un poco Francia, el sistema francés, y bueno, hay mucha gente ¿no? que ve los vídeos de este canal, ¿no? de mi tesis en Francia. ¿Nos puedes explicar hoy en día cómo funciona el sistema? Cuando Bien, quieras. no, el sistema de tesis en España es verdad que es bastante diferente todo el procedimiento al francés, ¿no? En España, en Francia hay algo que es digno de elogio y que está realmente bien, que son los comités de seguimiento. Los comités de seguimiento de la tesis, que he asistido a alguno en Francia, son muy útiles para el doctorando porque de alguna forma suponen asegurarse de que el doctorando va por buen camino, ¿no? Y está elaborando una tesis más o menos que responde a lo esperado, ¿no? Además, puede ir sufriendo modificaciones a lo largo del proceso que muchas veces son corregibles antes de terminar la tesis, pero que en España, por ejemplo, esos comités de seguimiento no existen. Entonces, eso conlleva que en muchas ocasiones las observaciones que nosotros podamos realizar como miembros del tribunal a los doctorandos ya se realicen de forma tardía porque el trabajo de tesis está terminado, ¿no?
Entonces, poco a poco hemos ido proponiendo que en España se incorporen esos procesos de seguimiento, ¿no? Porque creo que vienen muy bien al doctorando para, por un lado, como digo, elaborar o reelaborar contenidos, reelaborar puntos de vista de la tesis o posibles teorías. Y por otro, también porque no deja de ser una manera de incentivar al alumno a trabajar, ¿no? A saber que ha de ir progresando, que ha de ir mejorando. A veces en España las tesis doctorales agonizan muchos años, ¿no? 7, 8, 9 años para terminar una tesis doctoral. No puede ser, ¿no? No puede ser, sobre todo para el propio doctorando, que es demasiado tiempo para realizar la tesis, ¿no? Luego también es interesante ver que, bueno, en España, no sé, ahora no recuerdo en Francia, son 3 miembros de tribunal en España, solo tres, antes eran 5 miembros. Y en muchas ocasiones, pues yo también prefería antes que hubiera 5 miembros del tribunal, ¿no? Porque también todo lo que se podía aportar desde diferentes disciplinas y puntos de vista era mucho más enriquecedor para el doctorando que no tan solo con 3 miembros, ¿no? Pero tengo la sensación de que en Francia hay más apoyo de seguimiento al doctorando que no en España. Yo Es creo un que esa es una de las... dispositivo reciente, ¿eh? Hace Ah, como 3 o 4 años que existe, pero antes el sistema se parecía al sistema español y es verdad que en los tribunales generalmente hay 4 o 5 personas generalmente, o sea, más que en España. Y en tu tribunal, precisamente, ¿quién estuvo? ¿Te acuerdas de los profesores que estaban? sí, en mi tribunal hubo una catedrática de la Universidad de Salamanca, especialista en literatura latina, pero que trabajaba mucho los crímenes en Roma y en Grecia, eh, que se llamaba Isabel Moreno Ferrero, y fue la secretaria de mi tribunal. Recuerdo también al catedrático Enric Suyá, que lo he nombrado antes, que me estuvo ayudando a elaborar mi tesis, marcarme y orientarme. eh, También estuvo presente. Estuvo también presente el catedrático de la ya fallecido de la Universidad de Castellón, Vicent Salvador, que era poeta y hizo unas grandes aportaciones a mi tesis planteando, porque eso también es muy importante, tomar muchas notas en los tribunales de tesis porque te hacen aportaciones no solamente críticas, sino también completamente constructivas de posibles vías de ampliación de tu tesis y posibles caminos que no has abierto en la tesis, ¿no? Es muy interesante. A mí me hicieron observaciones muy pertinentes y muy constructivas y acabé muy contento. Es un intercambio, es un día muy bonito el día que lees la tesis, porque hay un intercambio de ideas y de conocimientos muy interesante con lo del tribunal de tu tesis. Luego estuvo un profesor de la Universidad de Valencia que se llamaba Josep Ballester, que me dio también posibles herramientas didácticas de incorporar materiales de novela policíaca en las aulas de secundaria, que eso también fue muy interesante. Y por último, como presidente estaba el catedrático José Antonio Pérez Bouvi, ya también jubilado, uno de los grandes profesores de teoría de la literatura en España, que también además era especialista en las relaciones entre literatura y cine y me propuso también, ya sabéis que la novela negra y policíaca, pues a pesar de tener una gran base literaria, tiene también una gran base cinematográfica, ¿no? Con las numerosas adaptaciones al cine, al cómic, a la novela gráfica, a los videojuegos, y estuvimos hablando de los procesos de transtextualidad y transmedialidad. Y por lo tanto es un día en el que el doctorando, pues a pesar que él es el que sabe más de la materia, no hay lugar a dudas y que lleva trabajando durante muchos años, es un bonito día para intercambiar ideas, experiencias y posibles vías de conocimiento, ¿no? Es decir, es el día de la culminación de tu trabajo, que hay que verlo como un día de disfrute, ¿no? Hay que disfrutar de ese día porque es un día en el que tu trabajo es expuesto de forma pública, es un día en el que compartes ideas y experiencias con los miembros del tribunal, ¿no? Por eso me parece que 5 miembros es interesante que se recuperarían en España porque aportan distintos puntos de vista, ¿no? Y es interesante. ¿Y tú disfrutaste entonces ese día? ¿Qué recuerdo Sí. tienes de la defensa? Del antes y del después también. Yo recuerdo mucho frío porque era un 10 de marzo y estaba congelado ese día
en el aula magna de la universidad, pero luego recuerdo, como he dicho, un intercambio de ideas muy agradable con los miembros del tribunal, una materialización de un trabajo que había sido muy duradero y que había tenido sus momentos más álgidos y sus momentos también más duros, más difíciles, pero que quiero transmitirle a los doctorandos que merece mucho la pena, ¿no? Que merece mucho la pena trabajar durante aquellos años, prepararse bien, disfrutar del work in progress, ¿no? Disfrutar del momento en el que se está trabajando, disfrutar de las lecturas y luego saber que ese trabajo de investigación tiene unos receptores, ¿no? Y que esos receptores son primero los miembros del tribunal y luego posibles lectores, porque lo que es interesante luego de la tesis doctoral es publicarla en forma de ensayo o ensayos Ajá. y que ese trabajo pues se publique y que ese trabajo es tu puerta de abertura al mundo académico, ¿no? Es el momento en el cual pues tú das a conocer tu campo de especialidad, en el que empiezas a conocer a colegas en las universidades, en el que empiezas también a continúas yendo a congresos, estableces pues grupos de investigación y el trabajo académico y el trabajo universitario es un trabajo apasionante, ¿no? Por eso digo que es muy importante trabajar con algo muy vocacional, algo que te guste mucho, porque luego no lo vas a abandonar, ¿no? Siempre vas a trabajar con ello a lo largo de tu vida profesional. Y por lo tanto es muy importante que haya una pasión detrás de la vocación, ¿no? Es decir, que haya un momento en el cual pues, te gusta mucho lo que estás trabajando. Fue también un momento de celebración con los tuyos, la familia, los amigos, porque también es otra faceta, ¿no? Del Día de la Defensa, aparte de la estimulación intelectual, que es fundamental desde luego, y la entrada, digamos, en el mundo de los académicos, ¿no? Con la mayúscula. Eh, o sea, ¿cómo viviste ese momento desde un punto de vista más personal? Bueno, yo no, lo evidentemente lo celebramos con amigos, con familia. Pues estuvimos en aquel momento, pues estás muy, hay muchas emociones aquel día, ¿no? Es un día en el que hay que estar, en que no todas las emociones son positivas, porque también arrastras un cierto cansancio, ¿no? A unos ciertos nervios, una cierta, pues a veces también pues es un poco un día de mucho encuentro emocional, ¿no? Pero como digo, es un día en el que el doctorando tiene que estar realizado, en el que tiene que celebrarlo, que tiene que disfrutarlo con amigos, con familia, porque es un día pues, que marca un antes y un después, ¿no? Yo creo que el ser doctor, ¿no? El doctorarte, el prepararte ya para entrar en la universidad, porque es el gran pasaporte para luego poder acceder a cualquier plaza universitaria, pues es digno de celebrar, ¿no? Y sobre todo porque es un trabajo de años, un trabajo que ha ocupado una parte muy importante laboral de tu vida, ¿no? Y yo lo celebré muchísimo y creo que hay que celebrar las cosas, es decir, muchas veces tenemos tendencia a quejarnos mucho, muchas veces a lamentarnos mucho, pero luego también hay que saber celebrar las cosas, ¿no? Y es un día pues muy importante, claro, para ti y para la gente que te rodea también, ¿eh? Porque te ha apoyado durante mucho tiempo, ha sufrido contigo y yo siempre lo he visto como como decía antes, como realmente un trabajo de equipo, ¿no? Ujú. Y bueno, ya has dado muchos consejos, ¿no? A los potenciales futuros doctorandos. Mm, ¿Algún otro consejo a nivel metodológico, a nivel personal, a nivel emocional, para concluir, ¿no? Esa lista de recomendaciones que nos has hecho? Quizá yo me quedo con quizá la parte más emocional, ¿no? Es decir, yo lo que siempre me ha costado controlar más a lo largo de mi vida académica muchas veces es mis emociones, ¿no? Creo que soy una persona muy constante, pero demasiado emocional, ¿no? Y las emociones hay que saber controlarlas, ¿no? A veces son buenas porque tienes una fuerza
enorme para hacer las cosas, ¿no? Eso a mí me ha pasado siempre, siempre me he sentido emocionalmente muy fuerte, pero también hay que saber gestionar las emociones, ¿no? Es decir, saber que no precipitarte, no querer correr más de la cuenta, ser paciente, ¿no? Esas son unas características que yo no tengo, por ejemplo, y que con el tiempo pues he ido dosificando, ¿no? Y saber y entender que no hay que correr, que las prisas aquí no son buenas, que hay que ir madurando los conocimientos, las lecturas, y que hay que disfrutarlo. O sea, que hay que ser consciente que son 3, 4 años de tu vida en el que estás inmerso en un proceso de investigación, pero que es emocionalmente intentar estar tranquilo, como he dicho antes, intentar también que tu vida personal continúe, ocuparte de tu vida individual y colectiva y luego ir trabajando, ¿no? Pero estar emocionalmente tranquilo. Y en el momento en el que detectas alguna alarma quizá, que ves que estás entrando en un proceso obsesivo, que estás entrando en un proceso de cierto decaimiento, pues buscar apoyo, ¿no? Es decir, Ah, buscar apoyo en los tuyos, buscar apoyo porque hay que estar emocionalmente bien para escribir, ¿no? Yo creo que es importante estar bien, que esto no sirve solamente para la tesis, sirve para la vida, ¿no? Es decir, claro. intentar estar emocionalmente positivo y creo que eso es quizá el último consejo que yo podría dar, ¿no? La parte más emocional, que creo que es fundamental para hacer una tesis. Es decir, puede ser muy bueno académicamente, pero tienes que estar bien emocionalmente. Y pasas necesariamente por un proceso de metamorfosis personal, no intelectual, desde luego, pero también personal y emocional, efectivamente. Y última pregunta que se suele hacer en este canal, ¿la tesis la tienes contigo en el despacho? ¿En esa... Sí, la tengo. ¿Sí? Ahora no estoy, o sea, ahora no la tengo en el despacho de la universidad. Ah, vale, no contigo ahora mismo, ¿no? No la tengo conmigo aquí, pero la tengo en la universidad. La tengo en la universidad y la miro frecuentemente. Ah, pues La, esa mi- pregunta te iba a hacer, entonces, pues sí, sí. la ¿Y miro cómo muy la, bien. cómo la ves? Cuando la vuelves a leer, A ver, con el paso del tiempo la reescribiría. La a todos, reescribiría ¿no? y sí, la reescribiría y arreglaría muchas cosas, pero me la miro con mucho amor, y le tengo mucho cariño porque para mí fue el principio de sentirme que era capaz de escribir, Ajá, que era capaz de reflexionar, que era capaz de elaborar un tipo de discurso pues, académico, que era capaz de analizar, que era capaz de separar lo importante de lo no importante. Y para mí, como digo, es el trabajo del que me siento más orgulloso. Hombre, ahora evidentemente la reescribiría seguramente entera, ¿no? Y porque mi grado de madurez 15 años después soy otra persona, ¿no? Otra ajá. persona con otros fundamentos teóricos, con otra base, Aje, evidentemente, y con otras experiencias. Pero la tengo como un tesoro. Es un tesoro. qué bien. ¿Y recuerdas más o menos la primera frase? ¿Cómo empezaste esa tesis? ¿Con una frase impactante, una frase descriptiva? Porque No. generalmente le preguntamos a la gente si nos puede leer la primera Ah, frase cuando tiene el ejemplar de la tesis al lado en el despacho, eh, no, más o no te lo. menos, o cómo planteabas las cosas. Bueno, es cierto que la tesis empezaba con un estado de la cuestión en el que yo me pregunté qué pasaba con la novela policíaca. Es decir, mi pregunta era de alguna forma qué nos pasaba con la novela policíaca y qué nos pasaba con la literatura popular. ¿Qué tipo de esquizofrenia cultural sufríamos para que este tipo de estudios no entraran a la universidad? ¿Qué cambiarías ahora con la distancia de... A ver, ¿defendiste en 2005? Dijiste, Defendí en 2010. 2010, defendí O en sea, hace 2010. 15 años. ¿Qué cambiarías entonces?
Como digo, como he dicho antes, cambiaría, o sea, cambiaría mi forma de reelaborarla, de redactarla, de Ajá. enfocarla, pero no sé si cambiaría muchas cosas. Creo que ahí hay una gran base de estudio y a pesar de que me puedo, la redactaría mejor, me expresaría mejor, creo que estoy muy orgulloso del trabajo que llevé a cabo, sobre todo de lo que llegué a encontrar. Estoy más orgulloso de lo que encontré que no de lo que escribí, de lo que fui capaz de irme encontrando en el camino, porque me sentí una especie de detective privado a lo largo de mi tesis, ¿no? Fui encontrando material inédito, fui conociendo los familiares de los escritores fallecidos. Fue una tesis muy emocional en el que me hablaban de sus padres, su marido, y fue una tesis que me llenó mucho, Ujú. mucho, de la que me sentí que aportaba algo a la literatura catalana, de la que me he sentido de la que me siento muy orgulloso, pero mucho. Muchísimas gracias, Alex. Terminamos con A esta vosotros. conclusión, pues que el investigador es una especie de detective privado, ¿no? Sí, A mí me gusta totalmente. mucho esa conclusión porque es lo que Sí. somos, ¿no? Somos una especie de investigadores, ¿eh? Eso. Privados o públicos, pero lo somos. Muchísimas gracias.